Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Es un placer estar por primera vez aquí con ustedes. Les voy a presentar el trabajo La enfermedad del ojo seco en pacientes con y sin fibromialgia, estudio comparativo. A modo de introducción sobre la enfermedad de ojo seco, hacer hincapié en la actualización recientemente publicada por la TIFOS en el DIUS 3 de la definición de esta patología, donde se hace hincapié a que es una enfermedad multifactorial y sintomática tanto de la película lagrimal como de la superficie ocular. Ya saben que es una enfermedad altamente prevalente en el mundo, especialmente en hispanos y asiáticos, mujeres a partir de cierta edad. Conocen todos las manifestaciones clínicas, como son el ojo rojo, la sensación de sequedad, arenilla, cuerpo extraño, escozor, picor, quemazón, etc. Y destacar también que puede producir dolor. Este es el flujo diagnóstico publicado por el TIFOS en su Dry Eye Workshop 2 de 2017, donde el diagnóstico ya saben que se realiza tanto por la sintomatología como por el sumatorio de una serie de signos, que luego veremos a continuación. En relación a la fibromialgia, es una enfermedad caracterizada por el dolor musculoesquelético, además de otras sintomatologías como la fatiga, trastornos de sueño y otra combinación de síntomas sensoriales, motores, vegetativos, etc. Destacar la hiperalgesia y la alodinia. Es una enfermedad de prevalencia alrededor del 2% a nivel mundial, especialmente en mujeres. Su etiología es desconocida y su fisiopatología incierta, pero sabemos que existe una alteración del control del dolor a nivel central, así como factores genéticos que predisponen a la enfermedad, sumado a alteraciones neuroendocrinas, afectación de los neurotransmisores, también del sistema nervioso simpático, y en las últimas investigaciones se ha observado una neuropatía de pequeña fibra a nivel periférico. El diagnóstico es puramente clínico y está basado fundamentalmente en los criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología sobre una serie de puntos dolorosos en el cuerpo que se han tenido durante un determinado tiempo. Por tanto, ambas enfermedades, tanto la enfermedad de ojo seco como la fibromialgia, comparten la cronicidad, el dolor, la afectación de calidad de vida, así como los elevados costes sociales y económicos. La justificación e hipótesis del trabajo es que la enfermedad del ojo seco tiene unas características distintas en sujetos que presentan fibromialgia respecto a los que no tienen dicha enfermedad, existiendo una mayor discordancia entre los síntomas y los signos en los sujetos con fibromialgia respecto a los que no tienen dicha patología. Se realiza un estudio transversal donde se comparan dos grupos, uno de ellos que padecen ambas enfermedades y el otro que solo presenta enfermedad de ojo seco. Los sujetos fueron seleccionados e incluidos entre el 2016 y el 2018, procedentes de dos consultas monográficas. Los sujetos con fibromialgia se seleccionaron desde la consulta de servicio de reumatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y los pacientes con ojo seco procedían de la consulta monográfica de ojo seco del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid también. En cuanto a los criterios de inclusión del grupo de ojos secos sin fibromialgia, se siguieron los que hemos explicado, lo que hemos visto previamente, recomendados por el DIUS 2. En cuanto a la sintomatología, se consideró positiva cuando en el cuestionario OSDI la puntuación era de 13 o superior, sumado a uno o varios de los siguientes signos: BUT menor de 10 segundos, Schirmer con anestesia menor de 5 milímetros, así como tinción de la superficie corneal de al menos 0,5 en la escala de Oxford. En cuanto a los criterios de exclusión, pues fueron cualquier otra patología distinta al ojo seco oftalmológicamente hablando. Y en relación al grupo de pacientes de ojo seco y fibromialgia, fueron los mismos que hemos comentado previamente, sumado al cumplimiento de los criterios del Colegio de la Academia Americana de Reumatología sobre los diagnósticos de fibromialgia. Los criterios de exclusión en este caso fue cualquier patología sistémica distinta a la fibromialgia que pudiera interferir en el estudio.
Se realizó una visita única con una historia clínica completa sobre antecedentes médicos generales y oftalmológicos, así como medicación, y a todos los pacientes se les pasó los siguientes cuestionarios. En primer lugar, el cuestionario OSDI, que ya saben ustedes que puntúa mediante 12 cuestiones la sintomatología de ojo seco. También se realizó el cuestionario VFQ 25, que consta de 25 cuestiones o 25 preguntas sobre salud general y también sobre visión, distintos aspectos de la visión. Este no es específico de ojo seco. Y en tercer lugar, a los pacientes con fibromialgia se les realizó el cuestionario ICAF. Este cuestionario fue diseñado por un consenso de una serie de reumatólogos procedentes de distintos hospitales de España, y en él se puntúa tanto la sintomatología global de los pacientes como distintas subescalas de la enfermedad, como el factor emocional, la actividad física, el afrontamiento activo de la enfermedad y el afrontamiento pasivo. También se determinó la agudeza visual mejor corregida mediante el test ETDRS, la osmolarimetría mediante el TIER-LAB, se midió el BUD no invasivo y el menisco lagrimal con el Oculus Keratograph 5M, la estesiometría con el estesiómetro de Cochet-Bonnet, se realizó la biomicroscopía y la tinción con fluoresceína y con verdelisamina, el test de Schirmer con anestesia, como hemos comentado, y la presión intraocular con el Perkins, tonómetro de Perkins. Pasamos a los resultados y a la discusión. El estudio incluyó un total de 88 pacientes caucásicos, 50 pacientes con fibromialgia, de los cuales 44 cumplían los criterios de inclusión para ojo seco. Y en el otro grupo 38 pacientes de enfermedad de ojo seco sin fibromialgia. Por tanto, la prevalencia del ojo seco en los pacientes con fibromialgia en nuestro estudio fue del 80%, muy superior a otras publicaciones previas. En relación a las características demográficas, vemos que más del 90% eran mujeres de alrededor de 50 años, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En cuanto a los tratamientos sistémicos, vemos que hay una alta polimedicación, sobre todo en el grupo de pacientes con fibromialgia, aunque solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de los antipsicóticos. En cuanto a los tratamientos tópicos, vemos que en el 100% de los casos el grupo de ojo seco sin fibromialgia estaba tratado con lágrimas artificiales y geles lubricantes, no así en el otro grupo, y esto se explica porque todos ellos procedían de la consulta monográfica de ojo seco y por tanto todos tenían ese tratamiento ya aplicado, no así el otro grupo que procedía de una consulta de reumatología. Y pasamos a los resultados de los cuestionarios. El test de OSDI se vio que tenía una sintomatología mayor el grupo de ojo seco con fibromialgia. Ambos grupos, no obstante, obtuvieron una puntuación que se define como sintomatología grave. Aquí vemos algunos estudios publicados y vemos que el resultado de nuestra puntuación fue similar a este estudio publicado por Behoff, siendo muy superior al resto de los estudios que hay hasta ahora. En cuanto al cuestionario VFQ 25, vemos que la percepción de la calidad de vida y la salud visual general fueron peores en el grupo de ojo seco con fibromialgia, aunque la diferencia no alcanzó significación estadística a nivel del valor total, sí lo alcanzó a nivel de las subescalas de salud general, visión de colores y visión periférica. Y aquí vemos igualmente la comparación con otros estudios publicados. En relación al cuestionario ICAF de los pacientes con fibromialgia, vemos que estas puntuaciones se podrían establecer como sintomatología moderada o severa. En cuanto a la agudeza visual, es buena en ambos grupos, más de 80 letras, y aunque la diferencia es estadísticamente significativa, no podemos decir que sea clínicamente irrelevante.
La presión intraocular también se detectó una diferencia estadísticamente significativa, aunque dentro de la normalidad en ambos grupos. Y no hemos encontrado ningún trabajo que apunte a una variación de la presión intraocular en los pacientes con fibromialgia. En cuanto a los parámetros de la exploración de la superficie ocular, vemos en verde como la tinción corneal es bastante superior en el grupo de ojo seco sin fibromialgia. En relación al BUT, vemos que es inferior el NIBUT en el grupo de ojo seco sin fibromialgia, nuevamente. El menisco también es menor en el grupo de ojo seco sin fibromialgia. En relación al Schirmer no se encontraron diferencias significativas. El valor de osmolarimetría también es superior en el grupo de ojo seco sin fibromialgia, al igual que la disfunción de glándulas de meibomio, aunque tampoco fue significativo la diferencia. Y especial atención a la estesiometría o sensibilidad corneal, que fue muy superior en el grupo de ojo seco con fibromialgia. Aquí les he querido presentar las correlaciones del total de los cuestionarios de OSDI y VFQ25 con respecto a distintos parámetros estudiados en el trabajo. Y vemos que en el grupo de ojo seco con fibromialgia había una alta correlación de la sensibilidad corneal o estesiometría con ambos totales de los cuestionarios. También hacerles un inciso sobre que el BUT fue uno de los parámetros que más se correlacionó con el resto de los valores como la edad, la tinción corneal, el NIBUT, el OSDI o el VFQ25 en ambos grupos. Como conclusión, efectivamente, existe una mayor discordancia entre la sintomatología y los signos en pacientes con ojo seco y fibromialgia respecto a los ojos secos que no presentan esta patología sistémica asociada. Y brevemente, exponer posibles mecanismos o hipótesis de por qué sucede esto. Podría deberse a una inflamación crónica, a la disfunción del sistema nervioso autónomo o bien al control del dolor a nivel central, es decir, la hiperalgesia y la alodinia, la polimedicación de estos grupos o la neuropatía de pequeña fibra que se ha visto que existe en la fibromialgia y que podría afectar también a estructuras del ojo como la córnea o el cuerpo ciliar. Muchas gracias por su atención.